Ahí está, precioso. Bueno, muy bien. Entonces, la introducción ya les dije, vamos a hacer un poquito de la historia, digamos, de la relación entre el sujeto y las sustancias psicoactivas, desde la antigüedad hasta los tiempos actuales. Y vamos a revisar algunos conceptos, además, de que, digamos, que podemos encontrar en el tratamiento de las adicciones. Bueno, entonces les decía, ¿no? Esta relación entre el ser humano y las sustancias psicoactivas fue evolucionando a lo largo de los años. Tenemos acá, en la antigüedad, un uso más ritual, más religioso, y acá aparecen como las primeras referencias al uso de plantas alucinógenas y psicoactivas, como el opio en la Mesopotamia, la coca en América. Y acá las sustancias se empleaban en ceremonias, ¿sí? Para conectar con lo divino. Era de alguna manera acceder a planos espirituales o esta cuestión de facilitar esta comunicación que se daba con los dioses o con los espíritus. Había incluso en las civilizaciones, los sumerios, los egipcios, los griegos, utilizaban sustancias como por ejemplo el opio en ceremonias religiosas y también para algunas intervenciones desde la medicina. Imagínense que la medicina era muy rudimentaria y entonces, bueno, era un poco ensayo y error, ¿no? Eh, los chamanes, el chamanismo, ¿sí? En muchas culturas, estas indígenas de América, de Asia y de África, estos líderes espirituales usaban plantas psicoactivas, ¿sí? Como la ayahuasca o como el peyote o como los hongos alucinógenos, para inducir esos estados alterados de la conciencia y de alguna manera realizaban curaciones o visiones espirituales. Más adelante, cuando lleguemos a los tiempos modernos, a la actualidad, vamos a ver que se unen de alguna manera un poco esto que arrancaba en la antigüedad con el mundo actual, porque estas culturas de los viajes, ¿cómo los llaman? Ahora se me fue, bueno, en Perú, por ejemplo, la gente viaja y hace un tour específico para hacer estos viajes que son como de una limpieza energética, y estos chamanes usan la ayahuasca o el peyote. Perdón, María, viajes astrales, Los ¿te viajes referís vos? astrales, gracias, gracias. Me quedó ahí la palabra. Los viajes astrales, exactamente. Ven como de alguna manera esto eran rituales que existían en los tiempos antiguos, pero en algunas culturas se sigue utilizando como para hacer esta especie como una limpieza general. Bueno, digo, llegar a estos estados alterados de conciencia es algo que en la actualidad de alguna manera también se sigue buscando. Chicos, se silencian y hay alguien que está haciendo como un acople, silenciense y se liberan para hacerme las preguntas que quieran, que me encanta que me interrumpan más como una clase así de ida y vuelta. Bueno, ahora vamos a ver en los tiempos que corren cómo de alguna manera también en la parte de intervención terapéutica con problemas de salud mental se está investigando, y hay muchos congresos relacionados al uso de hongos alucinógenos para tratar ciertos trastornos mentales. Bueno, pues pasamos acá a la Edad Media y el Renacimiento, ¿sí? Donde el uso de sustancias psicoactivas sigue estando presente. De hecho, en esta época el alcohol, ¿sí? Especialmente el vino, era ampliamente consumido, porque ¿qué pasaba? El agua potable no siempre era muy segura, entonces las bebidas alcohólicas eran algo muy común en todas las clases sociales. Pero ¿qué pasaba? El consumo excesivo, digamos, el estado de embriaguez, de todas maneras se consideraba un pecado, porque ¿qué empieza a aparecer acá? Más allá de que estas sustancias se siguen utilizando en el contexto religioso, en el contexto social, aparece la iglesia, ¿sí? La iglesia como con un fuerte control moral y empieza a condenar estas prácticas como
paganas o como herejías. Por eso les decía que el consumo, digamos, la borrachera ya era considerada un pecado. Ahora, este control social y moral que aparece ya en la Edad Media y en el Renacimiento sobre las sustancias es un poco la antesala, ¿sí?, de lo que más adelante se va a convertir en una regulación formal de las drogas, en donde se empieza a distinguir, miren desde cuándo, lo que es el uso aceptable y el uso desviado, que se llamaba en ese momento, de las sustancias. En estos siglos, o sea, lo que corresponde a la Edad Media del Renacimiento, que sería el siglo XV, siglo XVI, era una época que empezaba como un gran debate entre lo físico y lo espiritual, ¿no? Como para que nos vayamos haciendo una idea en esta evolución. Bueno, acá ya más en el siglo XIX, en el siglo XX, aparecen las drogas de síntesis, o sea, ahí la ciencia y la medicina van avanzando, a partir del Renacimiento avanzan en Europa, y empieza a cambiar un poco el enfoque que se tiene de las sustancias psicoactivas. Aparecen acá las drogas de síntesis como la morfina, la cocaína, y tanto la morfina, la cocaína como el opio empiezan a ser estudiados y utilizados como analgésicos y estimulantes en el ámbito médico. Freud, por ejemplo, investigó la cocaína y de hecho la investigó en él mismo de alguna manera y la utilizó como tratamiento para la depresión y para otras dolencias, mucho antes de que se evidenciaran las características, digamos, de que era una sustancia con alto poder adictivo. Entonces, acá a comienzos del siglo XX ya se empiezan a establecer como las primeras leyes que prohíben drogas como la cocaína y la heroína, y se empiezan a asociar algunas sustancias con esto, con el crimen, con la marginalidad y con la adicción. Recuerden que con la revolución industrial, ¿sí?, aparece una disponibilidad de las drogas sintéticas, de las drogas más refinadas, y entonces el uso recreativo empieza a extenderse mucho más a partir de la revolución industrial. Imagínense que, bueno, de 1970 en adelante, empieza dentro de un marco que sería, digamos, la guerra contra las drogas, que fue promovido particularmente por los Estados Unidos, ya se empieza como a profundizar la criminalización del consumo y del tráfico de sustancias, ¿no? Un poco para ver cómo es difícil cuando se empieza a implementar poder distinguir los contextos de uso de las sustancias. Bueno, entonces en el siglo XXI ya tenemos un aumento del consumo de drogas recreativas. Aparece esto que yo llamo una medicalización del sufrimiento psíquico. ¿Por qué? Porque hay como yo digo que, bueno, los laboratorios por algo tienen tanto dinero, pero esta cosa, digamos, de generar que nadie pueda transitar de alguna manera el dolor, ¿no? Como, bueno, una cosa de aplacar ese dolor con los psicofármacos, ¿no? Entonces, inmediatamente dame algo, así me siento mejor. El microtráfico que yo digo es, yo le recomiendo a un otro que se tome algo que para mí fue efectivo, entonces pude dormir bien, pude levantarme mejor, pude hacer gimnasia. Esta medicalización del sufrimiento psíquico es algo que yo creo que es importante analizarlo, y muchas veces yo tengo este debate con los psiquiatras que trabajan conmigo en el equipo para la atención de las adicciones, pero bueno, como abro un paréntesis ahí para un tema para debate, ¿no? No me divertió. Se silencian, chicos. Bueno, y con la globalización, ¿sí? Las cosas buenas de la globalización y otras, más o menos el tema de la accesibilidad, ¿no? La mayor disponibilidad que tenemos de las sustancias. Y la paradoja, digo, algo que
que nos planteamos en la actualidad es que hay lo que les decía antes, ¿no? Que a pesar de la criminalización de muchas sustancias, el uso de drogas en contextos espirituales y terapéuticos resurgió. Y que era lo que les contaba, esto de la ayahuasca o el peyote, en estos rituales chamánicos, en estos viajes astrales, que tienen muchísima popularidad, se difunden en las redes, uno puede acceder, estos viajes y el contacto con el chamán. En particular, yo conozco en Perú, pero entiendo que también hay en México, por la parte de América Central, hay bastante de estas convocatorias con los chamanes. Y lo que les contaba, interesante y también para analizar, la investigación científica, ya les digo, con muchos profesionales psiquiatras dedicados al estudio, de explorar de alguna manera este uso de los psicodélicos, ¿no? De los hongos, por ejemplo, alucinógenos, para trabajar con trastornos mentales como por ejemplo la depresión o el estrés postraumático particularmente. Bueno, acá, ¿qué pasa? Hasta los años 60 es como que confiábamos en esto, ¿no? Hay un cambio un poco en la cultura, en lo que es el positivismo científico. ¿Qué valoraba el positivismo científico? La razón, esta cosa del conocimiento empírico, la observación científica, que eran como, de alguna manera, los principales caminos que teníamos para entender y para mejorar el mundo. Era esto, ¿no? Una cultura del saber. Esta cultura del saber promovía mucho el pensamiento crítico, la investigación científica, y entendía que el progreso científico y tecnológico nos iba a llevar indefectiblemente a un bienestar social. Que obviamente el plan en esos años era que con estos avances íbamos a reducir la pobreza, que íbamos a poder controlar las desigualdades, ¿no? Había como un convencimiento de que dependía de esto, de la ciencia. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Empiezan a prosperar un poco las economías capitalistas de Occidente, aparece el consumo masivo, y aparece el consumo de alguna manera como el pilar de la vida social y económica, ¿sí? ¿Y qué pasa acá entonces? Se fue pasando de alguna manera a una cultura del tener, ¿sí? En donde la capacidad de consumo es lo que te termina dando valor, casi como el consumo como una identidad. Es la identidad de las personas empezó a asociarse cada vez más con lo que se tiene, con lo que yo poseo, que con lo que yo o lo que soy. ¿Sí? Esto es lo que yo llamo esta comunidad como del consumismo y de lo descartable, ¿no? Esto ya, bueno, los teléfonos celulares que se cambian, hoy ya no recuperamos, esto está para, lo cambio, necesito, y aparte obviamente los medios de comunicación y la publicidad como amplios generadores de crearnos necesidades que en realidad tal vez no tenemos, pero hacen maravillosamente bien este mensaje y empieza a ser todo como descartable. En eso también hay un libro muy lindo, voy a ver si se los consigo para pasárselos, o algunos lo habrán leído, de Bauman, que es El amor líquido, y de alguna manera esta concepción nos toma como ser. Entonces también como uno empieza hasta a tenerlo vincular casi en una comunidad consumista y de descarte. ¿Mm? Bueno, entonces acá un poco para seguir con el tema de las drogas, sería de alguna manera como el objeto determina al sujeto. O sea, acá estamos hablando, si lo pensamos, ¿se acuerdan en la primera clase cuando yo les hice el cuadrito del aparato psíquico según Freud? De alguna manera, este objeto determinando al sujeto sería como la compulsión que aparece, ¿no? En el consumo de las sustancias,
se podría entender casi como una manifestación del ello. ¿Se acuerdan del ello como la parte más primitiva de la psique, que estaba gobernada por el principio del placer, que busca como la satisfacción inmediata de las pulsiones? Entonces, esa búsqueda de alguna manera incontrolada de la gratificación opera de alguna manera fuera del control del yo. ¿Se acuerdan las tres instancias que estaba el yo como mediador un poco entre estas pulsiones del ello con el super yo, que era estos códigos morales internalizados? Medio como que, bueno, aparece en este proceso de lo compulsivo, la búsqueda compulsiva que tiene el sujeto por el objeto, que en este caso sería la droga, ¿no? Aparecen las drogas ahí como un objeto muy, muy eficaz para el consumo. Y sirven obviamente para aplacar la angustia. Y la ley de mercado que nos dice, consuma ahora aunque le vaya la vida. O sea, hay también una invitación al consumir. Ahora, en la adicción, obviamente, esa búsqueda compulsiva del objeto que sería la droga, no solo va a satisfacer al sujeto, o sea, el deseo del sujeto, sino que termina organizando de alguna manera todo su comportamiento, define su comportamiento, queda atrapado de alguna manera en un ciclo en donde la droga define su identidad y sus relaciones con el mundo. Entonces, el sujeto adicto ya de alguna manera no actúa desde un propio deseo autónomo, sino que ya es esclavo prácticamente del objeto, porque el objeto se vuelve como el centro de su existencia, ¿sí? Por eso decimos, en términos psicoanalíticos, entendemos el objeto como aquello a lo cual se dirigen las pulsiones y el deseo del sujeto. O como decimos, que el sujeto se define en general en parte por los objetos de los cuales depende o persigue, ahí aparecen las sustancias psicoactivas funcionando como un objeto de deseo, ¿sí? Pero en el caso del sujeto adicto, directamente como lo aliena, queda una alienación en donde la persona obviamente ve afectada todos sus vínculos, la salud, el trabajo, su identidad, perdón que se me cae, queda afectado todo esto y lo cosifica de alguna manera en un sentido de que él cree que tiene un saber, ¿sí?, a la solución de los problemas y es justamente el ser adicto, ¿sí? Le da una identidad. Bueno, entonces acá llegamos a esto, ¿no? A la adicción. ¿Qué es la adicción? La adicción es una enfermedad crónica recurrente del cerebro que se caracteriza por la búsqueda compulsiva de sustancias o la realización de comportamientos. ¿Se acuerdan que vimos silenciense, chicos, la clase de Contartese con la ludopatía? Y, digamos, hay otras adicciones comportamentales que son sin sustancia. Entonces, hace esto, la compulsión o la realización del consumo, digamos, de las sustancias o la realización de los comportamientos, a pesar de que empieza a tener consecuencias perjudiciales. Entonces, implica que una pérdida del control sobre el consumo de la sustancia o la conducta. Hay una negación del problema y un deseo intenso, y en estos casos, en el tratamiento, cuando las personas están intentando dejar, pero de nuevo aparece este deseo intenso que lo llamamos craving, ¿sí? Por consumir la sustancia o por hacer la acción adictiva, el comportamiento adictivo. ¿Mm? Entonces, en la adicción tenemos elementos claves de alguna manera, bueno, que sería la compulsión. El individuo tiene una necesidad imperiosa, desesperada de consumir la sustancia o de ir a realizar el comportamiento, aun cuando ve que esto es perjudicial, pero la compulsión es algo que lo domina. Acuérdense, esta invasión, digamos, de lo pulsional sin casi control regulador del yo. La pérdida de control
a pesar de que hay muchos intentos por limitar ese consumo o la conducta compulsiva, la persona no logra hacerlo, se genera una dependencia. Acá tenemos que la adicción es un camino, ¿no? Entonces aparece la dependencia, que en algunos casos puede ser física, en algunas sustancias, y también psicológica, con síntomas de abstinencia cuando no se consume la sustancia o cuando se interrumpe el comportamiento, ¿no? ¿Se acuerdan que marcamos al principio y dijimos que hay un uso, un abuso, ¿sí? Y ahí aparece esto, la tolerancia y la dependencia hasta que llegamos a la adicción. Entonces está la dependencia y la tolerancia porque el individuo, ¿qué le pasa? Necesita cantidades cada vez más grandes de la sustancia o de la conducta, ¿sí? Para tener la misma gratificación o el mismo efecto de recompensa, digamos, en el cerebro. Es como el chico que va a una fiesta, el adolescente va a una fiesta un poco tímido y toma un traguito y se desinhibe y bueno, y se siente maravillosamente bien y un chico que muy tímido puede hablar, puede encarar a una chica, bueno, la siguiente vez, ¿sí? Va a volver a experimentar esto, le va a resultar, pero ¿qué pasa? Empieza lo que se llama la tolerancia, un acostumbramiento de alguna manera que hace que después con ese poquitito ya no le alcanza para tener este comportamiento tan histriónico, conversador, entonces necesita ir aumentando porque su organismo se va acostumbrando a la sustancia y lo mismo pasa con lo comportamental porque obviamente afecta el circuito de recompensa del cerebro. Bueno, entonces, el adicto que pasa vive enganchado en la urgencia de su deseo. Y cuando yo les contaba la vez pasada que la adicción de alguna manera es una enfermedad que también es un síntoma. Por esto que les decía antes, la droga de alguna manera le da una identidad a este sujeto, ¿sí? De alguna manera él se siente adicto. La palabra adicción tiene diferentes interpretaciones, pero bueno, a es sin y dicto es dicción, digamos. Acá, por eso me parece interesante contarles que todos los que trabajamos en la intervención de pacientes con adicciones, pero que tenemos formación psicoanalítica, lo último que vamos a hacer es hacer una intervención estrictamente psicoanalítica ahí donde falta la palabra en esta no dicción, en esto no dicho, a un paciente que necesita tremendamente que le aportemos algo de esto. Por eso vamos a ver más adelante qué tipo de terapias se usan, pero bueno, no es esta de se siente, hable de lo que le pasa, porque justamente parte de su problemática es esa, y ahí donde se obtura la palabra es donde se coloca el objeto de la droga o de la adicción comportamental. Bueno, entonces, esta enfermedad de alguna manera le da al sujeto un supuesto saber, ¿sí? Ellos están convencidos, muchas veces, los pacientes que yo atiendo, me dicen que ellos viven, digamos, como que no es una enfermedad, por el contrario, como que hay algo que los tortura, ¿no? Entonces la droga vendría a ser la solución. Porque no es que inmediatamente, digo, dicen, ay, bueno, no, esta es una enfermedad, hay todo un proceso y vamos a ver acá las etapas que tiene una persona para poder desengancharse, ¿no? De que justamente no es la solución a los problemas, que es lo que primero aparece o lo primero de alguna manera que justifica el paciente. Bueno, entonces la compulsión, esta cosa del impulso incontrolable de consumir, que les decía, recuerden que no pasa por la decisión del yo, hace que el sujeto no quiera curarse. Yo les aseguro que muchas veces me llegan consultas que es
o la familia, o en algún momento encedronar, llegan los casos judicializados, que porque han cometido algún delito, por eso digo, a veces esta cosa que se toca tanto entre el delito y el consumo, que para mí debe ser entendido como una enfermedad, pero bueno, en los que llegan judicializados tampoco vienen con la convicción de que tienen una enfermedad. Y entonces muchas veces cuando uno empieza a intervenir, aparece un sujeto que no quiere curarse, que no tiene ese incentivo de curarse. Y acá, esta es una posición muy personal mía en todos los años que vengo trabajando con pacientes adictos, es que yo creo que hay derecho a intervenir ahí donde no hay un pedido expreso de la voluntad de curarse. ¿Sí? Mm. Y esto es cuestionable, es charlable, es para el debate, pero ¿por qué digo esto? Porque también esto es algo que hay que analizar y vamos a ver, vamos a trabajar ahora un poquito con el marco legal que tenemos, ¿no? Con la ley de salud mental, para entender que muchas veces este paciente, este sujeto que llega, no es tiene, digamos, su propia enfermedad, es la generadora de este mecanismo resistente, ¿sí? A poder verse como una persona que necesita ayuda y poder estar abierto a eso. Y lo vamos a ver con el tema de las internaciones voluntarias en mayores de edad, que complica muchísimas veces el poder intervenir. Por eso esta frase, recuérdenla, para mí hay un momento en el que hay derecho a intervenir ahí, aunque el paciente sea resistente. ¿Y esto con qué va? Con todos los estudios, análisis y discusiones que hay en relación a los derechos humanos y a los derechos personales, ¿sí? De no ir por encima de los derechos de las personas con internaciones involuntarias, pero tomemos en cuenta en una enfermedad, digamos, en la que es muy difícil a veces discriminar y poder hacer el pedido, ¿sí? Desde el paciente mismo. Bueno, entonces acá vamos a qué tenemos. ¿Con qué contamos en la Argentina? El marco legal. Tenemos una ley de estupefacientes, que miren, es una ley nueva, ¿no? De 1989. La ley 23.737 tuvo muchas reformas posteriores y que esta ley de estupefacientes es la que regula el tráfico y el consumo de drogas, ¿sí? Después les puedo mandar el texto, no sé, y si no la buscan, tampoco hay que leerse toda la ley, pero bueno, distingue de alguna manera el consumo personal y lo que es el narcotráfico. Entonces, ¿cómo define el consumo personal? Ese consumo personal de drogas está penalizado en esta ley del 89 de estupefacientes. Pero ¿qué pasa en la práctica judicial? Hubo un fallo histórico del año 2009, el fallo Arriola, y ¿qué hizo? Que despenalizó el consumo de drogas en pequeñas cantidades. Miren lo difícil, digo, ¿no? Estos grises que a veces son complicados y que muchas veces depende de qué juzgado de instrucción interviene en el momento, digamos, en que se detiene a una persona porque tiene pequeña cantidad, o bueno, quién establece, ¿no? Lo que es una pequeña cantidad, porque además agrega que no tiene que afectar a terceros y que se realice en el ámbito privado. Bueno, después la parte de tráfico, distribución y producción sí sigue obviamente siendo castigado en esta ley que es del año 89, que tiene varias reformas hasta la actualidad. Y después que tenemos la ley de salud mental, la 26.657, que es una ley del 2010. Esta ley, muy debatida, ¿sí? Muy debatida, presenta obviamente un gran avance de lo que teníamos. Recuerden digamos, se trata de trabajar desde la salud mental en lo que se llama desmanicomialización. Históricamente el manicomio era, bueno, la persona con un trastorno de salud mental y que muchas veces la patología de la adicción se llama patología dual, digamos, hay una estructura,
un cuadro de salud mental, una estructura de salud mental, que se suma además la enfermedad de la adicción, ¿sí? Esto es lo que llamamos en la clínica patologías duales. Estas personas hace años se las internaban en una especie de depósito realmente de personas donde no la medicalización absoluta, casi se los anulaba, se los sacaba de su vida, en una intención, digamos, de que se mejoraran casi mágicamente. Eso no sucedía y pasaban años de su vida encerrados cuando probablemente con un buen trabajo interdisciplinario se puede volver a salir y una reinserción. Pero bueno, esa ley de alguna manera empezó a trabajar todo este tema de los derechos humanos, protegiendo a las personas con trastornos mentales e incluyendo a estas personas con problemas de adicción, y promueve, bueno, un enfoque de salud integral, pero también presenta algunas dificultades y por lo pronto yo puse las que a mí me han sucedido en la práctica con casos puntuales para poder implementarlas en lo que se refiere a esto, a la internación involuntaria, que volvemos a hablar de la no conciencia a veces de que estoy enfermo y que necesito que me ayuden y no que estoy, digamos, solucionando no sé, un problema, mis problemas con el consumo. Entonces, la internación involuntaria, ¿cómo está descrita en esta ley de salud mental? Habla de riesgo cierto e inminente para sí mismo o para terceros. ¿Sí? Ahí tiene que haber un riesgo cierto e inminente para sí mismo, para la persona que se va a internar, o para terceros. Pero la internación tiene que ser el último recurso terapéutico. ¿Esto con qué va? Con la desmanicomialización. Recuerden, ¿no? Esta cuestión de decir, bueno, el derecho humano es respetar la libertad de la persona, tratamos de que no se encierre. ¿Y qué otra cosa en la internación involuntaria? Tiene que estar estrictamente controlada por un juez. Es el juez el que autoriza y es el juez el que supervisa. Les puedo asegurar que tiene a veces una voz mucho más determinante un juez que cualquiera de los profesionales de la salud que estamos interviniendo, trabajando con la familia o con el ámbito del trabajo, cuando hay una persona que tiene un episodio que amerita, digamos, la internación, ya, digamos, cambiando que las internaciones dejaron de ser eternas, se trata de trabajar para resocializar, pero bueno, a veces son necesarias porque la persona, digamos, no puede controlarlo y tampoco a veces puede controlarlo la familia. Entonces, las dificultades en la práctica que encontramos mayormente son en los adictos mayores de edad. Porque, ¿qué pasa? Los menores de edad, los padres tienen potestad sobre los hijos para ordenar, de alguna manera pedir una internación y son ellos los que firman haciéndose cargo de los hijos. Pero con los mayores de 18 años tenemos las resistencias que serían la negación, acuérdense de las características que habíamos dicho de la adicción, la negación del problema es una característica muy frecuente de las personas con adicciones. Entonces, esta dificultad hace que no reconozcan que ellos necesitan ningún tratamiento. Nada más. Pues el tema de si no está en una situación de riesgo, chicos, se silencian. No estar en una situación si no estar en una situación de riesgo inminente. Ahora, es muy difícil justificar legalmente la internación sin el consentimiento con este concepto de riesgo inminente, ¿sí? Que es un concepto bastante subjetivo,
¿sí? ¿Qué interpreto yo o qué interpreta el otro como riesgo inminente? Muy difícil para demostrar incluso delante de un juez. Porque en muchos casos, y esto a mí me ha pasado en la casuística y en los años que llevo trabajando, el daño que sufren los adictos no es visible de inmediato, pero a veces con estos palos en la rueda que tenemos a la hora de tomar la decisión de una internación, esas demoras en intervenir pueden ser fatales. La realidad es que es así. A largo plazo, esto queda, este recoveco, digamos, de burocracia, este exceso de burocracia con un proceso legal, que muchas veces les digo, yo como profesional de la salud, con un equipo de psiquiatras, otros psicólogos, elaboramos obviamente un informe acompañado de un pedido de la familia y el proceso legal para poder obtener una autorización de un juez, a mí, en mi vida profesional, agradezco que me haya pasado una sola vez, porque es una enfermedad que toca muchísimo con la pérdida de vidas, es así de drástico y de triste, tocó una sola vez, pero retrasó tanto la posibilidad de poder intervenir que bueno, la persona tomó la decisión de quitarse la vida, que es algo que sucede mucho, que puede pasar por una sobredosis, pero muchas veces es una decisión que toma la persona. Entonces, las dificultades que tenemos en la práctica son donde los profesionales de la salud más bregamos para tratar de hacer ciertas modificaciones en la ley de salud mental. Hay un caso muy popular y yo estuve reunida en su momento con un equipo interdisciplinario. Hay un cantante que se llama Chano, que lo ubicarán, que es de Tambiónica, y la mamá que logra a veces lo que no logramos los profesionales que no nos conocen, ¿no? Pero bueno, yo le agradezco a Marina Charpentier que pudo visibilizar a partir de un chico con tantísimo talento las dificultades que ella, con poder adquisitivo, con la posibilidad de contactos, pero con una ley de salud mental que poniendo estos palos en la rueda, la dificultad que ha tenido ella, y donde ha rescatado muchísimas veces a su hijo de situaciones muy border y muy límites, ¿no? Así que bueno, da para hablar esta ley de salud mental que tenemos. Bueno, y acá tenemos cosas que también de alguna manera aparecen como obstáculos para el tratamiento, que es el estigma que rodea a las personas que consumen drogas. Esto es una de las principales barreras que yo, en mi casuística, puedo decir que tienen a veces para acceder a tratamientos oportunos, que acuérdense que es el timing, ¿no? El momento en el que es necesario, porque dejarlo pasar puede ser peligroso, y bueno, y adecuado, que es una mirada interdisciplinaria. ¿Qué pasa? Muchos consumidores de sustancias no buscan ayuda por temor a ser juzgados, porque no es lo mismo, "Ay, voy a hacer una consulta a ver si tengo, no sé, si soy hipertenso, que si consumo sustancias, ¿sí? Entonces, ese temor de ser juzgados, de ser discriminados, tanto en el entorno social y les puedo asegurar que también con los profesionales de la salud. A mí me encanta el modelo que lo hicimos muy bien en la Universidad de Buenos Aires y lo hicimos también en el SUTER, que acá hay chicos que se han capacitado, que es el operador socioterapéutico, que de alguna manera es una voz maravillosa. Para mí muchos son ex-adictos, adictos recuperados, que pueden ser resilientes, ¿no? O sea, se recuperan de su enfermedad, saben que tienen esta capacidad, digamos, de ser adictos el resto de su vida, entonces se cuidan, y una capacidad resiliente se forman como operadores socioterapéuticos y son una voz, para mí,
como psicólogas son una voz importantísima a la hora de una escucha, una primera escucha con el paciente adicto, porque el paciente adicto no se siente, lo siente como un par y no lo siente casi juzgado. Y les puedo asegurar que después que esos operadores trabajan, la resistencia del paciente y la accesibilidad para los profesionales de la salud es muchísimo mejor el diálogo y, digamos, y cómo dejan de alguna manera intervenir a los profesionales de la salud, porque también vienen con mucho temor a ser discriminados o juzgados. Y de alguna manera esos pacientes que ese estigma que sienten lo convierten en una desconfianza hacia los sistemas de tratamiento y terminan escondiendo su adicción hasta que obviamente perpetúan el consumo y muchas veces llegan en momentos muy bisagra, con alguna cuestión penal o con un accidente severo que de alguna manera los hace como ¿no? Este insight que llamamos esta toma de conciencia medio violenta, pero realmente muchas veces perpetúan el consumo por este temor al estigma social. ¿Qué tenemos? Esto que yo les decía antes, ¿no? Hay una percepción social que tiende a ver al adicto no como un enfermo, sino como un transgresor de las normas. A mí me ha pasado, nosotros con Ernesto trabajamos en el diseño de programas y de capacitaciones y de políticas en los lugares de trabajo y me he topado con gerentes de personal que me decían, bueno, pero una cosa es que trabajemos con las enfermedades, lo que llaman las enfermedades laborales y otra cosa es que trabajemos con esto, que es una cuestión de la voluntad. O sea, que se droga es una cuestión de la voluntad. Eh, Cuesta mucho verlo como una enfermedad, a pesar que la Organización Mundial de la Salud lo dice y lo dice hace tantísimos años, y que no se lo vea como un transgresor de las normas que decide voluntariamente ser un adicto, ¿sí? Y de alguna manera esto, también esta percepción social, sigue reforzando el vínculo con lo que está mal, pero con está mal como una decisión, ¿no? Y de alguna manera también esta criminalización o este vínculo con el delito. Para mí toda esta percepción social y este entramado que a veces existe, porque existe en la cotidianeidad, complica mucho lo que es la implementación, ¿no? De políticas públicas serias, importantes, centradas en la prevención y tratamiento, porque hay todavía una óptica mucho más punitiva que sanitaria. Yo creo que en la práctica nos cuesta muchísimo que esto vaya haciéndose como con más visibilidad la política pública. Bueno, en este país, en este momento, todo lo público está cuestionado, así que no sé, lo vamos a dejar ahí en un stand-by. Bueno, la familia, ¿no? Vieron que les di escuela para familias. La familia tiene un papel clave en el proceso del tratamiento de las adicciones. Pero muchas veces, ¿qué pasa? También sufre este estigma social asociado al consumo. Y vamos a ver una característica que la nombró el otro día Pepe Contartese cuando les daba la clase de ludopatía, que era la codependencia, ¿no? Vamos a ver un poquitito de qué va este concepto de la codependencia y cómo puede hacer la codependencia que la familia también termine involucrándose en dinámicas que perpetúan el problema del consumo, aún sin quererlo. Y no es que haya una cosa intencional, pero vamos a ver estas características que tiene la codependencia que terminan como justificando el comportamiento del adicto o de alguna manera se niegan a buscar ayuda. Chicos, ¿se silencian? Chiquis.
quiero silenciarlos a todos, pero calmo, ahí calmo. Bueno, entonces, o negarse a buscar ayuda, ¿por qué? Por temor a la exposición pública. Vamos a ver las características, ¿sí? De la familia del adicto, que en general siempre tiene un estilo codependiente. Bueno, yo insisto que como dije lo de los operadores socioterapéuticos, le digo que una de las más importantes ayudas con las que contamos los profesionales de la salud en el tratamiento de las adicciones es la familia. Muchas veces es la familia la que pide ayuda para el paciente. Yo he tenido pacientes que han venido los hijos a pedir por un papá, eh, porque un adicto es un enfermo en gran parte emocional. Entonces, si es un enfermo emocional, la familia, la pareja, los hijos también forman parte de la enfermedad. ¿Sí? Entonces, la codependencia es un patrón de comportamiento en donde una persona pone las necesidades de otra persona por encima de las suyas. A ver, van a decir, bueno, pero uno tiene que ser empático. Empático, ¿sí? Es yo me pongo para poder ayudar en los zapatos de otra persona, pero no dejo de tener claras mis necesidades, ¿sí? Y no de que las necesidades del otro arrasan absolutamente mi noción de cuáles son mis necesidades, ¿no? Incluso, ¿qué pasa? A tal punto que a veces ponen por encima de todo las necesidades del otro, aunque les afecte su propia salud mental y su bienestar. Entonces vamos a ver cómo hay ciertas características, ¿sí? Que tiene el tránsito, digamos, de la vida de los sujetos que terminan siendo codependientes, ¿sí? Como el origen, de alguna manera, de este patrón de comportamiento. Primero, en general, hay una historia familiar de adicción, ¿sí? Crecen muchas veces en una familia en donde alguno de los miembros tiene una adicción. ¿Y qué pasa en la familia de los adictos? Se adaptan los comportamientos y los roles como con una necesidad de cuidar o de salvar, que muchas veces es distinto y hay que trabajar esta cuestión de el cuidado y la salvación, ¿sí? Al miembro adicto. Esta es una característica, por eso el término codependiente lo van a escuchar y lo van a ver hoy en un montón de esos gurús de las emociones que hablan en las redes sociales, hablando de las relaciones tóxicas y de las relaciones emocionales disfuncionales, y hablan de la codependencia. Pero la codependencia es un término que en la bibliografía científica está asociado al consumo de sustancias, al tratamiento de las personas con adicción. Ahí está su origen. Otra característica, digamos, que puede desencadenar la codependencia es que haya un abuso o negligencia en el cuidado durante la infancia, ¿sí? El abuso puede ser abuso psicológico, puede ser abuso emocional, además del físico y sexual, que esos son como más evidentes, ¿no? A veces a veces se silencian, pero a veces es más evidente verlos que el abuso psicológico y el abuso emocional. Pero de todas maneras, al existir esto, ¿qué pasa? Genera una baja autoestima en la persona, ¿no? Entonces, ¿qué necesita la persona con baja autoestima? Necesita buscar todo el tiempo la validación externa, ¿sí? Que me digan lo bueno que soy, porque yo no me lo creo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo necesito que el afuera, que el otro me diga lo bueno que soy, desarrollamos relaciones codependientes, ¿sí? O sea, mi valía depende de lo que me dice el otro. Otra característica es, hay dinámicas familiares muy disfuncionales. Se crece en un ambiente
en donde muchas veces no se respetan los límites personales, ¿eh? Este, mm, Se fomentan, puede pasar, o esta cuestión de no respetar los límites, ¿sí? Casi digamos en una cosa de intervenir muy avasalladoramente o muy abusivamente en la intimidad del otro, eh, o se fomentan roles muy rígidos, ¿sí? Esta cuestión de que ese niño siente que lo único que puede hacer es priorizar como lo que necesita el otro, ¿no? En esta rigidez, reprimiendo, negando y guardando sus propias necesidades, ¿no? Como este rasgo de familias muy disfuncionales. Otra característica es el miedo al abandono, que también genera codependientes, que son, bueno, tener experiencias tempranas de abandono concreto, o de pérdida directamente, pueden generar un miedo muy, muy grande a ser dejado solo. Entonces, ¿qué pasa? La persona construye relaciones de apego. El apego es no me dejes, el apego es elegime, quereme, cuidame, y de alguna manera cuando mi estructura me hace vincular desde la necesidad que el otro me quiera de la forma que sea, muchas veces se quedan en lo que se llaman relaciones dañinas. O sea, yo no estoy bien, pero necesito quedarme porque no quiero estar solo. Tengo un temor enorme a estar solo y prefiero estar en esta relación disfuncional, pero ser mirado, ser querido, ser cuidado, ¿sí? Aunque sea disfuncional por ese otro. Y otra característica que aparece mucho es la necesidad de control. En algunos casos, la codependencia aparece como una necesidad de controlar el entorno y las personas, ¿sí? Porque muchas veces son estos niños que viven en hogares muy caóticos o donde han sentido mucha inseguridad. Entonces, esa sensación de que yo tengo que controlar mi entorno al otro, ¿no? Como un exceso de control, incluso hasta cosas con pensamientos, digamos, o creencias de que ellos, si desarrollan una estrategia a futuro, pueden controlar una situación de examen, un encuentro con un otro, la posibilidad de que le vaya bien, claro, imaginarios, ¿no? Con una necesidad enorme de controlar que genera muchísimos cuadros de trastornos de ansiedad. Bueno, los comportamientos más comunes que aparecen en las personas codependientes son la dificultad para establecer límites, ¿sí? Tienen problemas para poder decir no, hasta acá, poder establecer límites saludables. Entonces, ¿qué pasa? Se sienten a veces súper sobrecargados, a veces enojados, pero son ellos mismos, ¿sí? Los que no pueden, tienen esa cosa de no poder decir que no, ¿sí? Son los que, bueno, yo pongo mi casa, organizo, voy, después estoy enojadísimo porque parece que el otro no me reconoce o no me agradece o no me ve, porque es tan desmedido a veces como yo doy esta cosa, digamos que quedo extremadamente vulnerable a la respuesta de un otro que nunca alcanza, además. Y unido con eso también que está la necesidad de agradar. ¿Se acuerdan que estaba esta cuestión de buscar la aprobación o la aceptación de ese otro, de ese que está fuera, ¿no? Nuevamente, ¿cómo quedo vulnerable cuando mi validación como persona está vinculada con un otro que me diga si tengo o no tengo valor? Entonces, de alguna manera, yo me adapto, ¿sí? Sacrifico mis deseos, mis necesidades y me convierto en ese otro que yo creo que me quiere con estas características, ¿sí? O sea, empiezo obviamente a generar una relación codependiente. Esta característica también aparece mucho en los pacientes, que es responsabilizarse de los problemas de otro.
se hacen cargo de los problemas de los demás y lo toman casi como un mandato, ¿sí? Como un deber que lo tienen que resolver. A como dé lugar, ¿no? Son esas personas que venir, déjame, yo te llevo, yo te traigo, yo te organizo, yo te pongo, yo te digo, yo tengo la respuesta. ¿Se acuerdan que lo hablábamos en los padres que piensan que con una lista de soluciones, digamos, le compensan, digamos, un dolor, una angustia o algo que está atravesando el niño? Bueno, esto pasa, ¿no? Es como que interfiere con la propia voluntad, con la propia salud, con el propio bienestar, esa como que se les impone el hecho de que nuevamente van a ser más queridos si son útiles, ¿no? Si yo siento que te estoy dando la solución a tu problema. Bueno, son dependientes emocionalmente. Ya hablamos que esta dependencia emocional aparece mucho, incluso hacia las personas a quienes cuidan. Esto, el codependiente arma él una dependencia emocional a la persona que está cuidando, ¿sí? Esto, dense cuenta que muchas veces cuando yo quiero cuidar a la persona que está consumiendo, lo siento como una responsabilidad mía, incluso se cuestionan su funcionamiento cuando sienten, ¿sí?, la responsabilidad de ellos ocuparse. Entonces se da un juego en el que el pedido de ayuda cuesta mucho que llegue porque este sujeto con su dependencia emocional hacia esta persona que es a la que cuida, que puede ser el que está en ese momento consumiendo o teniendo un comportamiento compulsivo, entonces es un juego en el que no se sale a pedir una ayuda externa porque yo creo en esta dependencia que estoy cuidándolo, salvándolo, ¿sí? Entonces aparece también que esta autoestima que está ligada a la capacidad de ayudar. Imagínense que yo construyo mi autoestima dependiendo de cuán útil, ¿sí? O de cuánto, digamos, de cuánto me siento que me necesitan, ¿sí? Cuánto ser necesitado por otros. Mi valor, mi autovalía está cuando yo siento que soy útil, que estoy cuidando, que estoy protegiendo y que el otro me necesita. Y construyo eso en el que yo empiezo como a quedarme en un lugar de confort porque el otro me necesita. Entonces, ¿entienden? En ese momento donde yo me quedo en ese lugar codependiente, tampoco hago una lectura de que necesito ir afuera o hacer una consulta o pedir una ayuda, ¿sí? Queda mucho, digamos, en la cosa de esta relación donde la autoestima está ligada a la capacidad que tengo de ayudar. Otra característica es la negación de los propios sentimientos y de las necesidades. En general, el codependiente ignora o minimiza sus emociones y prioriza absolutamente las de las demás. Le cuesta mucho identificar cuáles son sus propias emociones y no cuáles son las del otro, incluso las del otro con el que es codependiente y al que está ayudando, ¿no? Hay una negación de las cuestiones propias. Y bueno, y la permanencia en relaciones disfuncionales, que es lo que más usan estos gurús de las emociones, que digo yo, que es, se quedan en lo que llaman relaciones tóxicas ahora, por toda esta cuestión del miedo al abandono y esta sensación de que ellos pueden cambiar o salvar al otro, ¿no? Digamos, todas están un poco relacionadas a estas características, no quiere decir que estén todas en los codependientes, pero alguna de estas va a aparecer y en general en la familia de los adictos hay una estadística muy, muy grande de codependientes. Bueno, acá entonces hablamos que hay un camino, ¿no?, hacia llegar a la adicción, porque bueno, este es un proceso y que sigue una evolución progresiva que tiene fases.
Vieron que hoy yo les decía, uno conoce uso, abuso, tolerancia, dependencia, adicción. Bueno, hay un primer contacto, ¿sí? Que es esto lo que llamamos el uso experimental, ¿sí? El primer contacto de una persona con una sustancia o con un comportamiento compulsivo que en general se da como por curiosidad, hay presión social, o bueno, nada, uno dice, che, vení, bueno, vamos a vivir esta experiencia y ese es el primer contacto que hay, el uso experimental. Ahí tenemos las motivaciones que existen en este primer contacto, muchas veces son la influencia de los amigos, por eso en la escuela para padres trabajamos tanto con la gestión, digamos, de tener habilidades de afrontamiento para la presión de los pares. También pueden ser los familiares, ¿sí? Y hay una como una percepción de alguna manera de que es una forma de diversión, una relajación o un escape. En el uso ocasional no aparece todavía una necesidad compulsiva, ¿sí? Es como que en este uso todavía hay cierto control sobre cómo y cuándo voy a usar la sustancia o cómo y cuándo voy a jugar unos tiritos en el casino. Sienten, digamos, que hay control. O sea, en el caso de la percepción de riesgo, cuando hablamos de percepción de riesgo, el riesgo que perciben es generalmente bajo porque las consecuencias negativas, ¿sí? Todavía no son tan evidentes para la persona. Entonces pasamos al uso recreativo o social. ¿Qué pasa? La persona empieza a usar la sustancia, el uso recreativo a veces empieza, bueno, yo lo probé. ¿Y qué hago? Bueno, en la semana me mantengo limpito, ¿viste? Voy a trabajar, hago todo, qué sé yo, y el fin de semana desbarranco. Entonces ahí, asociado, digamos, a esto, a lo recreativo, la persona empieza a usar la sustancia o a realizar el comportamiento de una manera más frecuente. ¿Sí? Yo dije, bueno, puede ser estos usuarios de fin de semana, generalmente mantienen el contexto social, todavía hay una idea, digamos, de que hay una obtención de placer y hay cierto grado de control en el consumo o en la conducta. Acá en cuanto a las motivaciones, estamos todavía en esta búsqueda de sensaciones agradables, me copó, cuando lo probé me sentí bien, entonces, ¿por qué no hacerlo en el fin de semana? A mí me han pasado pacientes jóvenes, chicos jóvenes que se sientan en la primera entrevista y me dicen, ay María, yo no quiero dejar de drogarme, pero quiero hacerlo 3 veces por semana. ¿Cómo? como, como ir al gimnasio, no sé, viste, como que quieren que alguno les haga el calendario para poder drogarse. Bueno, ellos obviamente hablan en este uso recreativo, sensaciones agradables, que son, bueno, me relajo. ¿Qué pasa con el vino, digo, ¿no? No estamos hablando solamente de las drogas ilícitas, ¿sí? Uno dice, uy, tuve un día tremendo de trabajo, qué sé yo, ¿con qué me relajo? Y un whiskycito. Cuando el whiskycito es todos los días cuando llego, ¿no? Empezamos a tener un tema con el uso y el abuso. Bueno, entonces, la euforia, la relajación o por diversión. Acá mantenemos el ámbito social, como las fiestas, las reuniones. En la frecuencia, el uso empieza a ser más frecuente, ¿sí? Como yo les dije, yo lo probé una vez y después lo empiezo a hacer todos los fines de semana. Eh, o sea, aumenta un poquitito más que la fase experimental, pero todavía es moderado y es intermitente. Entonces la persona tiene todavía acá la creencia de que lo puede controlar cuando él quiera y que no le afecta su vida cotidiana. Entonces, acá en la percepción de riesgo, sigo viendo el consumo como una actividad normal dentro de los contextos, sobre todo cuando mi contexto es mi grupo de amigos, ¿no? Mis más cercanos también participan. Entonces, no lo noto como una cosa mala. Fase siguiente, el abuso. Ya acá entonces, ¿qué pasa? Es un aumento en la frecuencia y en la cantidad de lo que consumo, de la sustancia o de la realización del comportamiento, y empiezan a aparecer
ya consecuencias negativas que empiezan a impactar en la vida de la persona. Entonces, acá tenemos el consumo aumenta, la sustancia o el comportamiento ya no se usan solo en el contexto social. Me doy cuenta que lo que yo hacía solamente el fin de semana, en la jodita, en la fiesta, en el encuentro con amigos, y lo estoy haciendo tal vez solo en mi casa. ¿Sí? Esto es un signo que se toma bastante en cuenta. Empiezo a tomarlo ya como un paliativo porque me fue mal en el trabajo, me peleé con mi novia, o sea, tengo problemas emocionales y siento que para manejar el malestar psicológico o para aliviar el estrés me viene al pelo el consumo. Las consecuencias es que cuando yo empiezo a aumentar esta frecuencia y empiezo a aumentar la cantidad para sentir lo mismo que sentía en el inicio, obviamente aparecen los efectos negativos en el rendimiento académico en los chicos que estudian, en el ámbito laboral, empiezo a tener problemas con mis relaciones personales, en la salud mental y en la salud física. Pero la persona, ¿qué pasa? Empieza esta dinámica que les decía al principio de que yo lo tomo como la solución a mis problemas. Entonces, ¿por qué voy a dejar la solución? Entonces sigo en este circuito en el que digo, no, no, pará, pero esto me calmó, me dejó bien, vamos, ¿no? Y entonces sigo usando la sustancia a pesar de que empiezo a tener problemas más visibles, ¿no? Entonces acá hay una pérdida gradual del control. La persona todavía cree que puede controlarlo, en el discurso te dice, no, no, pero yo lo manejo y sin embargo empieza a perder el control en la frecuencia, en la cantidad, aparece esta cuestión de consumir en soledad, que es para mí es bastante bisagra ese punto en el que ya necesita, digamos, consumirlo y donde ya se empieza a veces a esconder, digamos, empieza ya a tener esto, ¿no? La tolerancia con el paso del tiempo, ¿qué pasa? La persona va a necesitar consumir cantidad mayor de sustancia o ir más veces a tener la conducta compulsiva, la puesta online, en los juegos, pasa con los juegos también, el PlayStation, realizar el comportamiento con más intensidad para sentir los mismos efectos que en el inicio. Entonces, para poder lograr esa misma euforia, esa misma relajación, el alivio, nada, ¿no? Esta cuestión que yo también hago de ideación en mi mente, necesito incrementar la cantidad de sustancia o la frecuencia de la conducta. Entonces voy aumentando la dosis y al mismo tiempo voy adaptando mi cuerpo y mi mente a ese aumento de la dosis porque el cerebro, ¿sí? Y el cuerpo se adaptan a la presencia de la sustancia. Entonces se vuelven menos sensibles al efecto inicial. Entonces, en los comportamientos adictivos, pasa, se los contaba Pepe, José, pasa exactamente lo mismo porque hay una transformación de alguna manera en el área frontal del cerebro y en esta cuestión de esta recompensa que sienten, donde se activa neuronalmente cuando, no, cuando digamos, cuando veo, hay unos estudios maravillosos que con ludópatas que les hacían resonancias magnéticas y les mostraban el paño verde. Vieron que en el casino, la ruleta, la mesa de blackjack, hay mucho de el paño verde, y se le activaban, se le prendían en la resonancia como los circuitos neuronales de la recompensa. Así que está bastante demostrado que funciona exactamente que con el consumo de la sustancia. Bueno, y pasamos a la dependencia, ¿sí? O sea, tenemos la tolerancia, entonces la persona que hace, desarrolla una dependencia física, hay drogas, hay sustancias que tienen mayor dependencia física, por ejemplo, la cocaína es una sustancia que genera
muy rápidamente dependencia física y cuesta bastante en el proceso de desintoxicación, la deshabituación, ¿no? Porque hay toda una transformación, digamos, en el cuerpo con la sustancia. Y hay otras sustancias que generan, o incluso el juego, más psicológicas, ¿no? La vida de la persona de alguna manera cambia totalmente, era lo que les decía al principio, empieza a ser ya dominada, domesticada por la necesidad de consumir o de realizar la conducta adictiva. Entonces, cuando hablamos de dependencia física, el cuerpo de la persona ya necesita la sustancia para funcionar de manera normal. Y lo pongo así, digamos, lo que ellos empiezan a sentir como normal, porque cuando no, se sienten aletargados, taquicárdicos, sudorosos. Entonces, bueno, necesitan, es como, ¿viste? De nuevo, ir compensando para sentirse normal. Cuando no consumen, aparecen los síntomas de abstinencia y aparecen cuadros de ansiedad, cuadros de sudoración, gente que no puede absolutamente dormir, súper irritable, con temblores. Bueno, todas estas son manifestaciones físicas que, bueno, obviamente cuando se logran los tratamientos, la desintoxicación de las drogas que generan mucha dependencia física tienen todos estos síntomas, pero que bueno, se acompañan con medicación para transitar estos momentos del inicio, ¿no? Cuando se dejan drogas que tienen mucha dependencia física. En la dependencia psicológica, la persona tiene obviamente una necesidad emocional de consumir la sustancia, de realizar el comportamiento y lo enfrenta de alguna manera frente a situaciones difíciles para poder sentirse normal. Acá en la dependencia psicológica hay la marihuana, por ejemplo, que tiene tan buena prensa y que genera mucha dependencia. Hay gente que se arma estas cuestiones de mitos, ¿no? Donde, bueno, yo me abre el apetito, entonces como mucho mejor, o llego y lo necesito como un estado de relajación. La marihuana tiene mucha dependencia psicológica. Bueno, aparece una pérdida significativa del control, o sea, ya la persona de alguna manera tiene un patrón de consumo que domina de alguna manera toda su vida, ¿sí? Ve que tiene problemas, pero ya es como que necesita, dice, bueno, no sé, estoy muy pasado, incluso empiezan a combinar muchas veces sustancias para lograr este estado de normalidad, que obviamente de normal ya no tiene nada, pero donde ellos sienten que todavía pueden ser operativos, hasta que, bueno, ya llegamos a la adicción plena y dentro del ciclo adictivo, es decir, una vez que llegamos a ese paso 6, ¿sí? De lo que les decía recién, hay distintas fases que también atraviesa una persona que tiene adicción y que van como de alguna manera sosteniéndola, para que vean esto por qué se los traigo, para que vean a veces la dificultad que tenemos para poder intervenir, ¿no? Como en la conciencia de enfermedad con estas personas porque a pesar obviamente de que cada individuo es un mundo, o sea, hay variedades individuales, el ciclo, aunque sean comportamentales, aunque sean en sustancias, y aunque sean hombres, mujeres de diferentes edades, hay una estructura, digamos, que se puede ver en todos, que es la anticipación o lo que se llama preocupación, que la persona tiene un deseo intenso, lo que yo les decía, el craving, ¿no? Por consumir la sustancia o por irse a jugar. Entonces, tienen una preocupación constante por poder hacerlo. Entonces aparece casi un pensamiento obsesivo, casi se les impone y ya empiezan a planear, hacen todo un planning de cuándo, cómo van a conseguir la sustancia, cómo se van a ir al casino. ¿Se acuerdan que hay
hay una posibilidad, digamos, de autodenunciarse para que no los dejen entrar al casino en estos intentos que hacen por dejar la conducta adictiva y después se tiñen el pelo, se ponen lentes de otro color, porque está la foto cuando uno se autoexcluye. Este, no funciona del todo bien porque yo creo que después se toman, viajan kilómetros y kilómetros para ir a jugar en otras provincias y ahí no hay control. Pero bueno, es como una cosa muy obsesiva y todo esta previa al consumo o esta previa a hacer el comportamiento les puede durar horas o días. Imagínense entonces que ya, digamos, toda esa anticipación genera unos cuadros de ansiedad en los que ya empiezan a no funcionar bien en su casa, en su vida social, en su trabajo, en la facultad, en el ámbito donde desarrollan su vida cotidiana. Después pasamos en la fase del consumo, del enganche. ¿Qué pasa? Bueno, la persona cede a ese impulso de consumir la sustancia o de ir a jugar, y primero tienen la sensación temporal de la euforia o del alivio de ese malestar emocional, ¿sí? Acuérdense que aumentó la ansiedad, están con estrés, depresión. Entonces, el adicto intenta de alguna manera moderar la cantidad o la frecuencia, pero como les hablaba, ¿no? La tolerancia misma que la veíamos hace que no pueda calmar como busca, ¿no? O sentirse eufórico o calmar y la relajación, busca más sustancia o mayor intensidad, mayores veces jugar para lograr los mismos efectos. Y ahí aparecen obviamente las consecuencias que pueden ser físicas, psicológicas, sociales o legales. Y una vez que consumen, aparecen los sentimientos de culpa, de vergüenza, de arrepentimiento, ¿sí? Empiezan a sentirse tremendamente mal, tremendamente mal. Pero muchas veces esas emociones que uno diría, bueno, me siento tremendamente mal, entonces pido ayuda y me recupero, en vez de disuadir el consumo, alimentan el ciclo. Porque ¿qué hace la persona? Evade esos sentimientos de que son un desastre, de vergüenza, de recurriendo nuevamente a la adicción o al trastorno comportamental. ¿Sí? Entonces ya en ese momento es donde aparecen síntomas físicos, psicológicos, ahí aparece en general la familia. Bueno, y acá la persona que pasa, pasamos a lo que es la abstinencia o la retirada, ¿no? La persona que deja de consumir tiene unos síntomas de abstinencia que les dije, pueden ser físicos, emocionales o psicológicos. En las adicciones físicas ocurre más esto, ¿no? Los síntomas físicos que yo les decía, los temblores, la sudoración, hay muchas veces náuseas, puede haber fatiga, dolores musculares. En cuanto a los trastornos emocionales, aparece mucha ansiedad, enojo, irritabilidad, agitación o depresión. Y ese malestar que causa la abstinencia se convierte en un factor desencadenante, porque muchas veces, digo, no están en internación en este momento, son procesos que hacen solos, ¿no? Que bueno, las familias a veces ayudan, y vuelve a comenzar porque la persona busca alivio retomando el consumo del comportamiento. Por eso les digo que es muy cíclico, por eso muchas veces las codependencias familiares hacen que se instalen estos mecanismos, porque ahora es muy, muy difícil en estos casos poder cuidar a estas personas sin una ayuda correspondiente. Y bueno, y finalmente la negación y la justificación, que obviamente empiezan a tener que lidiar con un montón de consecuencias negativas. Acuérdense que el mecanismo de negación y de justificación, minimizando el impacto que tiene la adicción, ¿sí? Porque ellos tienen muchas veces explicaciones espectacularmente racionales para justificar la conducta o el consumo. Tengo pacientes que llegan sumamente mal, con un historial de consumo, pero me dicen que ellos pueden parar cuando quieran o que en realidad no están causando tanto daño
como parece, y de alguna manera también empiezan a buscar como una justificación externa a su comportamiento, que es encontrar la razón por que lo lleva a esto, que puede ser problemas en el trabajo, que puede ser el estrés, que puede ser, ¿y qué querés? Vivo con esta loca, con este loco, con este que me vuelve loca, entonces yo tengo que tomarme una botella de vino todos los días para poder convivir, o sea, la razón puesta afuera. Y por supuesto, la persona se convence que la adicción es la única manera de poder lidiar con ese malestar y esto refuerza el ciclo. Bueno, acá el reconocimiento de la enfermedad es complejo, es difícil, pero no imposible. Y tenemos un modelo, el modelo de Prochaska y Di Clemente, que se conoce como el modelo transteórico del cambio, que lo que hace es describir las etapas por las que pasa esta persona al tratar, ¿sí? Como de tomar conciencia de la enfermedad, ¿no? Y de querer salir de este comportamiento adictivo. El reconocimiento de la adicción como una enfermedad se da en las primeras etapas de este proceso. Acá tenemos primero lo que es la precontemplación, ¿sí? En precontemplación la persona empieza a ser consciente que tiene un problema. Pero ¿qué pasa? Todavía no está decidida o comprometida para poder hacer el cambio. Hay un reconocimiento de la enfermedad, pero tienen conductas ambivalentes, ¿sí? Sobre, bueno, pido o no pido ayuda, me quiero curar, no me quiero curar, y se acordaban también todos los factores que entran en juego a la hora de pedir ayuda, ¿no? O sea, empieza a ver que tiene consecuencias negativas o problemas, pero al mismo tiempo hay un miedo a cambiar o no sentirse preparado para enfrentarlo, o acuérdense estas estigmatizaciones y esta dificultad para poder pedir ayuda. Pero esa es la etapa de precontemplación. En la fase de preparación o contemplación, la persona ya reconoce que tiene un problema en esta fase y está dispuesta a tomar las medidas para cambiar. Entonces, ¿qué empezamos? Bueno, se empieza a planificar cómo va a abordar ese problema, cómo va a buscar el tratamiento o la ayuda. Pero ya, digamos, en esta fase de preparación es como el momento óptimo, ¿sí? Cuando la familia o la persona o, bueno, se puede, digamos, intervenir o llegar a estas personas. Bueno, después viene la acción, ahí la persona ya hace cambios directos para poder tratar su adicción, a veces piden empezar terapia. Yo soy una persona que trabaja con personas con adicciones, pero nunca lo hago absolutamente sola porque me parece que como es una enfermedad que también tiene una connotación social, asistir a grupos de apoyo, ¿sí? Y hacer, por ejemplo, un trabajo seguido con, en algunos casos es necesario el psiquiatra para ir trabajando la deshabituación de sustancias y en algunos casos aún con lo comportamental, con alguna sustancia, porque no deja de ser sustancia el psicofármaco, pero bueno, ya controlado para ir abandonando, digamos, el consumo o el comportamiento adictivo. A veces trabajamos con nutricionistas o con gente que hace ejercicio físico, como un plan, ¿no? De alguna manera, de tratamiento, pero yo le doy mucha, mucha importancia a los grupos de apoyo. Los grupos de apoyo donde yo tengo un otro que también está atravesando el mismo infierno que yo y lo puede poner en palabras y yo escucho la historia de un otro que se toca, digamos, internamente con la mía, más allá de la terapia puntual, eh, singular, individual, digamos, me parece que es un aporte muy importante. Bueno, la parte de mantenimiento, justamente el enfoque que damos es sostener los cambios que se
que se hayan logrado y obviamente tratar de evitar la recaída. ¿Por qué aparece la recaída? Es un paso del proceso del tratamiento y el reconocimiento de la enfermedad. Se pone opcional porque no sucede en todos los enfermos, pero sí en la gran mayoría tienen estas recaídas. Entonces, ¿qué se hace en la recaída? Se la trabaja como parte del proceso, no como un fracaso absoluto porque volvió a recaer, sino lo tratamos de tomar como una oportunidad para poder aprender de esto y poder reforzar, ¿no? Este proceso de cambio. Bueno, entonces, en el tratamiento de las adicciones nos enfocamos en interrumpir ese ciclo repetitivo y progresivo, ¿sí? Que se sostiene con la compulsión, el consumo, las consecuencias negativas y la búsqueda del alivio. Entonces, el sujeto con que trabaja hay que reconocer el problema y obviamente lo primero en lo que intervenimos es trabajar en la negación. ¿Mm? Manejar los síntomas de abstinencia, que ahí les decía, ¿no? A veces es necesario usar cierta medicación para que, digamos, que no se autoabastezca y no recurra al consumo, para tapar esos mismos síntomas de abstinencia, que es el ciclo de la adicción. Y ahí ya sí trabajar, una vez que sea posible la intervención, ¿no? Que ya estamos en un momento en el que se están manejando a través de psicofármacos los síntomas de abstinencia, empezar a cambiar los patrones de pensamiento, que son los que sostienen el comportamiento adictivo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, con la intervención de la psicología conductivo-conductual, ahora les voy a decir, y desarrollamos como nuevas estrategias de afrontamiento para poder lidiar con ese malestar emocional, donde ellos lo cubrían, digamos, la solución era la adicción, bueno, con nuevas estrategias de afrontamiento. Entonces, la terapia cognitivo-conductual para mí es lo indicado, digamos, en el tratamiento de las adicciones. Yo hago de soporte muchas veces, pongo palabras ahí donde el paciente no las puede poner, trabajamos con directivas. No quiere decir que nunca puedas hacer una interpretación, pero principalmente en las primeras fases del tratamiento, mucha contención, mucho apoyo y mucha organización directiva, porque ellos ya vienen bastante caóticos. El programa de 12 pasos es el programa de AA, histórico de AA, los pueden buscar los 12 pasos o yo después se los paso. Las terapias grupales, obviamente los tratamientos farmacológicos y la desintoxicación. Es importante trabajar muchísimo la motivación para el cambio, muy directivo, y que los enfoques sean multidisciplinarios, como les decía, es vital. Bueno, la terapia cognitivo-conductual, este es el enfoque que, bueno, yo elijo y creo que es el valioso para el trabajo con las adicciones. ¿Por qué? Porque está centrado en identificar y poder modificar las cogniciones, ¿no? Como los patrones que tenemos de pensamiento y poder ver los comportamientos que son disfuncionales o que nos generan problemas, que son contraproducentes. Entonces, ¿en qué se basa? En la premisa de que los pensamientos, ¿qué hacen? Yo tengo un pensamiento que influye en mi conducta y en mi emoción, ¿sí? Entonces, si yo puedo cambiar esta estructura cognitiva, este pensar sobre las cosas, también puedo generar, obviamente, cambios en mi regulación emocional y en mi comportamiento. Entonces, ¿son eficaces las terapias cognitivo-conductuales para identificar esos pensamientos que son disfuncionales? Y una vez que los podemos identificar, esos pensamientos o creencias que son casi en modelo automático, ¿no? El que dice, no, necesito tomar para relajarme, no hay otra cosa, necesito tomar para relajarme. Desafiamos esas convicciones y obviamente los vamos reemplazando de a poco por creencias más realistas y más saludables. Por eso digo que es muy directiva, a la inversa del psicoanálisis. Le desarrollamos habilidades de afrontamiento
porque muchas veces las personas, les decía, usan las sustancias para bajar la ansiedad, el malestar emocional, el estrés. Entonces, ¿qué hacemos? Le enseñamos estrategias adaptativas para poder, estrategias de afrontamiento para poder enfrentar esas emociones, pero sin recurrir a la sustancia. Y trabajamos con la modificación concreta de los comportamientos adictivos a través de la autoobservación. Tenemos todo un monitoreo del comportamiento. Empiezan a poder visualizar los desencadenantes, las situaciones desencadenantes del consumo. Entonces ahí también se interviene. Muchas veces necesitamos la familia administrando el dinero, muchas veces necesitamos cambiar, obviamente, los rituales y los ámbitos de acción de la persona para limitar la situación desencadenante y las posibles situaciones de riesgo para el consumo. Se hace un enfoque bastante estructurado, se trabaja en todos estos señalamientos en el corto plazo, nuevamente a diferencia del psicoanálisis. Bueno, acá les decía, el modelo de los 12 pasos es el modelo de lo que habla de responsabilidad personal, el autoconocimiento, el apoyo con estos otros, y hay una conexión a un poder superior, ¿sí? Que vieron que muchos pacientes adictos se recuperan en las iglesias, porque aparece esta conexión, digamos, de alguna manera con lo religioso, que a veces puede ser también visto no estrictamente desde lo religioso, sino desde una cosa más espiritual, ¿sí? Como que hay algo, como una fuerza espiritual, y ayuda mucho, es un modelo bastante flexible y se hizo muy, muy popular en el tratamiento, en la recuperación de las adicciones a partir de copiar este modelo de Alcohólicos Anónimos, y hoy los grupos de apoyo son NA, que son los grupos de Narcóticos Anónimos. Bueno, y como yo les decía, la motivación para el cambio es fundamental, ¿sí? Tenemos que tratar de promover el compromiso, tratar de trabajar con la toma de decisiones. En el inicio hacemos una entrevista motivacional, es muy importante ser empático, tener una escucha con ese paciente, una contención, a veces tiene que ser contención física, por eso les digo que es muy distinto del psicoanálisis. Hay que explorar y hay que resolver esta ambivalencia que tiene el paciente hacia el cambio y poder reforzar esta motivación. Entonces el paciente tiene que poder reconocer como la discrepancia que hay entre las metas que él se puede poner y el comportamiento adictivo afectando esas metas y que lo pueda poner en un discurso de cambio. Entonces trabajamos estableciendo objetivos, ¿sí? Lo ayudamos al paciente a fijar metas que a veces pueden ser chiquitas, cortitas, pero alcanzables. ¿Por qué es importante que sean alcanzables? Para que el paciente pueda sentir el logro y que hay progresión y que es posible cumplir esas metas, porque eso va reforzando la motivación que es necesaria mantener en el tratamiento. Se usan técnicas de refuerzo positivo, se premian los pequeños avances que da hacia el cambio, como pueden ser los días de abstinencia, la reducción en el uso. Tratamos de fortalecer cualquiera de estas acciones para fortalecer el comportamiento positivo. Bueno, les decía, desarrollamos todo lo que tiene que ver con habilidades de afrontamiento para que pueda aprender a manejar situaciones de estrés emocional o de depresión o de angustia, sin, obviamente, el consumo, y que tenga confianza en que él tiene las herramientas y que no depende de una conducta o de una sustancia para poder hacerlo. Y obviamente el apoyo social. Es contra importante las redes de apoyo que tenga el paciente. Pueden ser familia, y cuando no hay familia, los grupos de ayuda. A mí me ha ayudado muchísimo los operadores socioterapéuticos capacitados para poder acompañar y atender esto, ¿no? La red. Es fundamental que el paciente tenga red. Así que bueno, como medio terminando, necesitamos un abordaje multidisciplinario que obviamente combine especialistas en psiquiatría, psicología, trabajadores sociales, operadores socioterapéuticos, en la parte de educación, para que haya lo que llamamos un tratamiento integral. El fenómeno de la adicción es un fenómeno multicausal y por ende la respuesta
también debe ser multidisciplinario. Este abordaje lo que permite es que no solo hagamos la desintoxicación, sino que justamente buscamos la reconstrucción de la vida del paciente, por eso es tan importante poder incluir a su familia, que pueda reinsertarse en su trabajo cuando tuvo que dejarlo, que tenga estrategias de afrontamiento para poder sostener la recuperación. Y y ahora vieron que todo lindo, y ahora les digo, bueno, los desafíos que yo siento que tenemos en el tratamiento de las adicciones, el marco legal en Argentina obviamente pretende proteger los derechos individuales y enfocarse en un modelo de salud que presenta varios desafíos como la falta de recursos, tenemos avances legales, pero les puedo asegurar, para los que trabajamos en esta patología, hay mucha falta de recursos públicos para la atención de las adicciones, lo cual va a limitar enormemente la efectividad de cualquier ley, ¿sí? No hay muchos centros de tratamiento o con personal capacitado para poder hacer frente a la demanda. Es muy, muy difícil este punto. Y aún cuando logramos que una persona sea internada en un buen lugar, que podamos tener este feedback o este control, que le den el tratamiento, el seguimiento a largo plazo para lograr después todo esto que decíamos de la reinserción social, muchas veces es insuficiente o no existe y ahí tenemos obviamente el riesgo de las recaídas. Entonces, para mí, puntualmente, en el marco legal, hay que tener en cuenta, ¿sí? Que tenemos un problemita y lo tenemos con las personas que no están dispuestas a pedir ayuda por sí mismas, ¿sí? Entonces ahí obviamente que necesitamos una coordinación muy efectiva, muy eficiente entre la parte judicial, recuerden que es necesaria, salud y la familia para que podamos darle un marco, una protección y un seguimiento a los pacientes con adicciones. Bueno, 7:57, chicos, hice preguntas o dije todo muy bien, entonces no hay preguntas. Muchas gracias, María, espectacular. Después mandame los 12 pasos, María. Los 12 pasos, dale, les mando los 12 pasos, que son los 12 pasos de NA o de AA históricos. Te los paso, voy a ver si aparte encuentro... les dije, El amor líquido de Bauman, me parece que es una buena lectura. Si lo encuentro en PDF, se los paso y veo si tengo Dale. algún otro material. Obviamente todo lo que pienso que es pertinente se los mando, la clase y todo. Gracias, María, gracias. Buen Bueno, fin de semana. les mando un beso grande a todos, gracias por la espera de hoy. Y la clase que viene vamos a ver la adicción a la tecnología, tecnoestrés con Elena. ¿Vale? Gracias, María. Bueno, un beso grande a Ayer todos. en el noticiero dijeron algo con respecto a la tecnología y los chicos. Se ve que es en este momento algo que les está preocupando a muchos, así que va a estar Muchos. muy bueno. Sí, sí, sí. Así que aprovechenla, es una clase muy buena. Bueno, creo que nada estuvo muy claro, muy interesante, así que me parece que... Hola, Sí, María, yo quería hacerte una... No, dale. porque yo sé, viste que, bueno, viste que yo soy de Río Negro, así que, nada, reducción del daño a full. Y la verdad que tengo los mismos dilemas que vos, lo cual me pone contento porque cada vez encuentro personas con... Creo que la voluntariedad, obtura un montón la posibilidad de los tratamientos en situaciones complejas. Muy complejas de consumo. Y quería saber si vos tendrías algún material que brinde una alternativa a esto. Sé que está la ley, que esta que está ahí durmiendo en el Congreso, Sí. que de hecho la hizo trabajó en esa ley un diputado de acá. Y, pero nada, si tuvieses algún Vos me decís, material. la ley que está es referido al espacio laboral, me decís vos. Claro, Sí, que sí que estaba ya como estuvo ahí en sí, la sí, sí, elaboración sí, de... sí, 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 totalmente. Eh, pero por ahí esto de los 12 pasos, sí, algo manejo, pero si nada, si tenés bibliografía De la, que plantees,
planteo otra manera de las necesidades que tenemos en la realidad concreta, Ujú. este, eh, porque yo al final termino siempre diciendo que hay que ser medio pragmático, que dependiendo de las situaciones uno va aplicando, porque a alguno le puede decir, che, mirá, sí, disminuir consumo, pero hay otra persona que dejar consumido te morís, o sea, no hay vuelta atrás. Claro, Eh, y esto de las internaciones involuntarias nada, es re difícil que es se muy den. difícil. Por eso digo que Y hay que ver cómo se agiliza esa dinámica, ¿viste? Como uno tiene que enfocarlo teniendo en cuenta lo judicial, lo que tiene que ver con salud y obviamente el continente, que el continente es lo que a veces cuesta más, que es las familias, ¿no? También apoyando de alguna manera. Pero las internaciones involuntarias, vos lo sabés, cuestan horrores, horrores, horrores poder hacerlas, ¿viste? Y muchas veces hay riesgo obviamente, de la vida cuando esto se... sí, yo siempre tengo esa discusión porque en pos de los derechos humanos, o sea, primero aclaro, estoy recontra a favor de los derechos humanos, peleo por los derechos humanos, pero a veces en pos de eso se termina dejando a la persona enferma y sin ningún tipo de cobertura. Entonces, bueno, la voluntariedad, a ver, si una persona que subjetivamente está arrasada no puede decidir nada, bueno, ¿cómo hacemos para plantearlo de otra manera? Bueno, Porque la verdad que queda fuera. ahí Y, son si, y encima si tiene, acá por lo menos yo en Viedma, cuando hubo internación fue el riesgo cierto inminente es cuando apareció en los diarios la situación. Porque si no, no se hace nada. Y tenés, por ejemplo, un montón de gente con problemas de adicción al alcoholismo que no generan un riesgo para otro, se están matando solos sí, y no se hace nada y se lo deja tirado ahí durmiendo en la puerta de los hospitales. claro, Entonces, eso es tremendo. A mí me ha pasado con pacientes que alcohólicos, pero que pude hacer una intervención, una internación en un momento bisagra, ¿viste? Que un paciente se cayó borracho y se desprendió las córneas. Mirá cómo se habrá caído sin poner ni siquiera las manos con riesgo de quedarse ciego, se le hizo la intervención, pudo recuperar la vista y a partir de ahí empezó un tratamiento, viste, como el momento bisagra que yo realmente en mi experiencia profesional lo tomo a veces como una motivación que no encontrábamos, digamos, ni con la familia. Bueno, lo judicial obviamente aparece, que es cuando, digamos, está atado a lo delictivo, ¿no? Viste que en ese caso sí. Muchas veces las intervenciones, cuando son así, cuesta verlos como un problema de enfermedad y ahí aparece también una problemática grande que tenemos, es que los espacios para la atención de las adicciones y la salud mental no hay muchos y que funcionen bien. por eso te decía, si tenés algún material para ir pensando esto desde otro lugar, Te más allá de lo que busco. vemos acá Lo, en la lo po- lo podemos capacitación, pensar juntos, lo podemos pensar juntos y yo pienso Mm. a ver qué bibliografía les puedo sugerir. dale. Bueno, ¿Eh? María, gracias. quería Sí, decir algo. sí. ¿Cómo va? Bueno, yo estoy como voluntario en una iglesia evangélica acá en Capital y Ujú. estoy como líder, gracias a lo que aprendí, Exacto. gracias a la Gran María y Y vos a sos todo el el equipo que ejemplo. tuvo siempre. Estoy Ujú. como líder de un grupo de adicciones, sí, en una iglesia acá en Capital. ¿No? Después, cualquier cosa, si alguien por ahí por privado me quiere preguntar dónde es o lo que sea, O compartirlo si alguien lo necesita. dale, Me parece que esos datos son valiosos y yo creo que la voz de las personas que han atravesado el infierno de la adicción y que son capaces de ser resilientes, como en el caso de Horacio, son una gran, gran puerta ahí hablando de esto, ¿no? De una voz hasta casi más autorizada que nosotros, los profesionales de la salud mental, que podemos entrar después de que esta escucha
es una intervención que el adicto lo toma totalmente distinto. Así que para mí siempre, bueno, vos me conocés hace un montón de años, Horacio, y sabés que lo considero así. Y creo que es un rol maravilloso y súper importante en la escucha de los pacientes con problemas de adicciones. Así que compartilo donde estás, el espacio, que me parece que siempre es importante. Y yo igual voy a pensar, para el compañero de Viedma, a ver. Muchas gracias, María. Bueno, les agradezco a todos, les mando un beso grande y les mando todo el material que vaya juntando en la clase y nos vemos la semana que viene. Gracias, chicos. Chao, hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Nos vemos. Chao, chao.